Buenas tardes, señores estudiantes del tercero A, B y C de la materia de cálculo diferencial. Eh, Esta es la tercera clase que vamos a tener con el sistema que se nos ha permitido implementar a propósito de la no presencia en las clases, en las aulas, esperando pues que esta crisis sea remediada lo más pronto posible. En todo caso, esta es la clase número 3 que corresponde a la semana del 30 de marzo al 3 de abril. La clase que nos corresponde es, y vamos a hablar sobre funciones crecientes y decrecientes. Funciones crecientes y decrecientes. Este de acá es un tema que corresponde a la aplicación de las derivadas. Vamos a hacer una gráfica en alusión al tema. Si tenemos acá el plano cartesiano, tenemos esta función de una gráfica. Decimos pues entonces que si tenemos una función y igual f de x, función y igual f de x, se llama función creciente si y aumenta. Y aumenta, observen, aumenta y, aumenta y, aumenta y, aumenta y, a medida que x va aumentando. Aumenta x, x, x y x aumentando, ¿verdad? Por lo tanto, esta se llama función creciente. Función creciente. Eso implica entonces que al variar un punto, estos puntos van variando a lo largo de la curva de izquierda a derecha, la curva sube, observen. Los puntos se van generando y la curva subiendo. Mientras x aumenta, ya aumenta, x aumento, ya aumenta, x aumenta, ya aumenta, y decimos que se trata entonces de una función creciente. Evidentemente entonces delta y aumenta, mientras delta x va aumentando también, y se entiende que tienen el mismo signo, ¿verdad? Tienen el mismo signo. Observen ustedes. Aquí tenemos un delta x, que es positivo hacia la derecha, y un delta y, que es positivo hacia la parte superior, ¿verdad? Entonces, delta x y delta y son positivos. ¿Qué resulta en cambio? Que si tenemos la siguiente gráfica, observen ustedes, aquí en cambio, en los puntos de esta curva, mientras x va aumentando, x aumenta, 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 y va disminuyendo. Mientras x aumenta, y disminuye. Entonces aquí en esta función y igual a f de x, se trata de una función
decreciente. Se trata entonces de una función decreciente. Y aquí también, entonces, significa que delta x es positivo, ¿verdad? Delta x es positivo y el delta y va disminuyendo, por lo tanto será negativo. Bien, con este concepto básico vamos a visualizarlo entonces en una curva producto de la función y es igual 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 12x menos 3 si ustedes en su casa dan valores a x para obtener luego valores de y, la curva que se les va a presentar es la siguiente. Tienen que trabajar entonces en su casa y van a determinar una curva parecida a esta. Y vamos aquí a ubicar algunos puntos de referencia. En los puntos de inflexión, vamos a tener el punto A, acá vamos a tener el punto B, aquí en este punto de acá vamos a tener el punto C, por acá vamos a tener el punto D, por acá vamos a tener el punto E. Y ven ustedes que la recta tangente en el punto A, que es un punto de inflexión, será paralela al eje de las X, por lo tanto decimos que tiene un ángulo de inclinación de 0, ¿verdad? Tanto en A cuanto en B. Miren aquí que aquí tengo un punto máximo y aquí también tengo un punto mínimo, ¿verdad? En esa curva. Miren ustedes que la recta tangente en el punto C con el eje de la X me genera un ángulo agudo menor de 90 grados y en el punto D esa recta tangente en relación al eje de la X me genera un ángulo obtuso que es mayor de 90 grados, ¿verdad? Observemos la curva y analicémosla. Miren ustedes que la curva sube desde la intersección aquí del eje de las X, el primer punto de la curva que vamos a referenciar, va subiendo, ¿verdad? Hasta llegar al punto A. Luego desde A baja a B hasta el punto B. Y luego sube hacia la derecha de B. Entonces miren ustedes, esta curva se supone que va bajando hacia la izquierda, por lo tanto X
Mire que va bajando hacia la izquierda, va bajando, bajando, y va aumentando hacia la izquierda y tiene una tendencia de menos infinito a partir de la intersección entre el eje de la X y el eje de la Y, ¿verdad? Entonces, mientras X, o desde X igual a menos infinito, hasta cuando X, en este caso, vale 1, cuando X vale 1, hasta X es igual a 1, eso ustedes van a determinarlo en el momento que grafiquen la función dándole valores a X para obtener valores de Y. Entonces miren ustedes, desde X, que viene desde acá, menos infinito, hasta X, cuando vale 1 en este punto, decimos que la función es creciente, ¿verdad? Creciente, sube. Este acá vamos a llamar el punto 2, que ustedes lo van a comprobar en el momento que ustedes grafiquen la curva dándole valores a X y a Y. Dice que desde X igual a 1, desde X igual a 1, hasta X igual a 2, ¿qué pasa con la curva? Desde X igual a 1 hasta X igual a 2, la curva baja, por lo tanto la función es decreciente, ¿verdad? Función es decreciente. Y desde X igual a 2 hasta, observen ustedes que va subiendo en Y cuando X va hacia la derecha, es decir, hasta que X sea un valor más infinito, dice que la función, miren ustedes, va subiendo, es creciente. Función creciente. Entonces, como conclusión, podemos decir que una función es creciente cuando su derivada es positiva. ¿De qué deducimos eso, que la función es creciente cuando la derivada es positiva? Porque en cualquier punto, como C, donde la función es creciente, miren ustedes, la función es creciente, la tangente forma un ángulo agudo con el eje de las X. Por lo tanto, la pendiente es positiva. Un ángulo agudo es aquel que tiene menor de 90 grados, ¿verdad? Por lo tanto, la pendiente es positiva. Por otra parte, en puntos como D, observen, donde la función es decreciente porque baja, la tangente forma un ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso significa que es mayor de 90 grados y su pendiente entonces es negativa. De allí los criterios de que cuando una función es creciente, si su derivada es positiva, y es decreciente si su derivada es negativa. No nos olvidemos que para hallar la tangente tenemos que derivar la función. Tenemos que derivar la función. Cuando yo hablo de la derivada, estoy hablando de la tangente, ¿verdad? De la función. Por eso digo, una función es creciente cuando su derivada es positiva. Recta tangente aquí, la tangente está es positiva porque fue un ángulo agudo. Y es decreciente cuando la tangente es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el ángulo es obtuso, ¿no? Insistiendo, una función es creciente cuando su derivada es positiva y es decreciente cuando su derivada es negativa.
Basados en la misma función, y es igual a 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 3, decimos que dy de x es igual a ¿qué? 3 por 2, 6x al cuadrado, menos 9 por 2, 18x, más 12, ¿verdad? Más 12. Esa es la derivada de esa función. Vamos a corroborar lo que anteriormente hicimos, la deducción, solamente en observación de la curva. Ahora vamos a corroborarlo con los procedimientos que corresponden para determinar primeramente los puntos críticos y luego en qué puntos es creciente y decreciente. Entonces, derivada de y con respecto a x es x cuadrado menos 18x más 12. Vamos a igualar eso a 0. ¿Verdad? Entonces 6x al cuadrado menos 18x más 12 es igual a 0. Llevemos todo para 6. Entonces va a quedar x al cuadrado menos 3x más 12 es igual a 0. Aquí tenemos que x, 2 por 1 menos y menos, ¿verdad? Esto de aquí es igual a 0. Entonces aquí vamos a obtener los puntos críticos. X menos 2 es igual a 0, por lo tanto x1 es igual a 2. X menos 1 es igual a 0, por lo tanto x2 es igual a 1. ¿Qué hacemos con esos valores de estos puntos críticos? Vamos a ir analizándolo uno por uno, comenzando por el menor, ¿no? Miren a ustedes. Si x es menor que 1, ¿verdad? Menor que 1, cuando x es menor que 1, coma, f de x es positiva. F' de x, perdón, f' de x es igual a positivo. Por lo tanto, f de x es creciente. Creciente. ¿Verdad? Cuando x es menor que 1. Verán ustedes, va subiendo, x va creciendo y lleva creciendo hasta un punto antes del valor de 1. ¿Verdad? Entonces decíamos que como aquí se genera una recta tangente de un ángulo agudo, f de x es positivo, decíamos, ¿no? Ese es el criterio. Por lo tanto, la función es creciente. Claro, va subiendo, ¿no? Creciendo. Cuando x es mayor que 1 y menor que 2, estamos pasando de aquí hasta acá, ¿verdad? Aquí es, pero de aquí hasta acá, ¿verdad? De aquí, de A a B, mayor que 1, es decir, pasando 1 y antes de 2. Cuando x es pasando de 1 y antes de 2. Simplemente por deducción de la curva significa que esta es una función decreciente, ¿verdad? Decreciente, y al mismo tiempo decimos que se genera una recta tangente de un ángulo obtuso, y sabemos que la tangente de un ángulo obtuso es negativa, ¿verdad? Miren ustedes, entonces significa que f' de x, ¿qué es f' de x? Negativa, ¿verdad? Negativa. Por lo tanto, la función f de x es
decreciente. Pero también tenemos otros puntos cuando x es mayor que 2. Entonces, cuando x es mayor que 2, f' de x, ¿qué va a ser? Es mayor que 2, ¿verdad? Se forma aquí en cualquier, cuando es mayor que 2, en este punto de acá se forma un ángulo con respecto al eje de las x, un ángulo agudo, por lo tanto su tangente, es decir, f' de x, es positiva, ¿verdad? Es positiva, y si f' de x es positiva, decimos que se trata de una función f de x creciente. Creciente, está subiendo. ¿Sí? Estos conceptos alrededor de funciones crecientes y decrecientes vamos a relacionarlos con las definiciones que se generan en cuanto a máximos y mínimos de una función. Dice, un valor de una función es un máximo si es mayor que cualquiera de los valores que le anteceden o le siguen inmediatamente. Una función es un máximo si es mayor a cualquier valor. Miren ustedes, en esta curva solamente hay una cresta hacia arriba que es la de mayor longitud, ¿verdad? Justamente en el punto X es igual a 1. De aquí se me da esta cresta, por lo tanto significa que aquí tengo un máximo en el punto A. Por otro lado, dice el concepto que el valor de una función es un mínimo si es menor que uno cualquiera. No hay más puntos de estas crestas hacia abajo, más que uno en el punto 2 y se mide en el punto B. Este de aquí entonces es un valor mínimo, o se mide en todo caso un mínimo, porque es un punto mínimo dentro de la curva. Vamos ahora a determinar el primer método para calcular los máximos y mínimos de una función. Primer método para calcular máximos y mínimos en una función. Primer método para calcular máximos y mínimos en una función. Bien, dice, primer paso. Primer paso. Se halla la primera derivada de la función. Se halla la primera derivada de la función.
El segundo paso se iguala a la primera derivada a 0. Se iguala de ella de x, ¿no? De x se iguala a 0. Y se obtienen las raíces. Y se obtienen las raíces. Y estos son los valores críticos, ¿no? Valores críticos. El tercer paso se consideran los valores críticos uno por uno. Se consideran valores críticos uno por uno. Se calculan los signos de la primera derivada. Los signos de ya de x, ¿no? Primero, con el de menor valor. Si el signo de la primera derivada es más y después menos, si el signo de la primera derivada es más y después menos, se dice que tiene un máximo. Es decir, que va de más a menos, ¿no? De más a menos. Tiene un máximo. Si es al contrario, es decir, va de menos a más, es decir, de menos a más, se entiende que es un mínimo. Y si el signo no cambia, el signo no cambia, entonces no tiene ni máximo ni mínimo. No tiene máximo ni mínimo. ¿Verdad? Miren ustedes que todos estos criterios son los que tienen que considerar para la aplicación en ejercicios. Vamos a hacer ahora unos cuantos ejercicios al respecto, ¿no? Para que tengamos la base para las tareas. Vamos a dejar ahí en todo caso estas consideraciones que son las normas para calcular, ¿verdad? Dice, el primer ejercicio de aplicación, dice, en el primer problema que se resolvió en la clase anterior, por medio de la gráfica de la función, decíamos que el área era igual a x por raíz de 100 menos
x al cuadrado, ¿verdad? Vamos a asumir que esta es la función f de x, ¿verdad? F de x, ¿por qué? Porque está en función de x, sabemos que x aquí es la variable independiente. F de x igual x que multiplica a 100 menos x al cuadrado elevado a los medios, ¿verdad? Ustedes en su casa hagan la gráfica correspondiente, ¿verdad? Y se dan valores a x y obtienen valores de f de x. La gráfica que aproximadamente va a salir una gráfica de la siguiente característica. Una gráfica más o menos así, ¿no? Eso ustedes allá en su casa la hacen, ¿no? Ese ejercicio está en la página que ya lo hicimos en la clase pasada, está en la página 59. Miren ustedes, primer paso entonces, vamos a hacer el primer paso, como decía la regla. Primer paso. Se halla la primera derivada de la función. Entonces, f' de x es igual, voy a hallar la derivada del producto de dos funciones u por b, ¿no? U por b. Eso se va a hacer la primera, que es x, por la derivada de la segunda, que es, abro corchete, un medio, que multiplica a 100 menos x al cuadrado, a la menos un medio, por la derivada de la base, que es menos 2x. Cierro corchete. Y más la segunda, que es b, es decir, 100 menos x cuadrado elevado a un medio, y por la derivada de x con respecto a x, que es el primer factor, que viene a ser igual a 1, ¿verdad? Por lo tanto, f' de x es igual, aquí simplifico este 2, menos por menos x va a ser menos x al cuadrado sobre este que está con exponente fraccionario negativo en el denominador, pasa con exponente fraccionario positivo al denominador. 100 menos x cuadrado elevado a un medio, y más, entre paréntesis, 100 menos x cuadrado elevado a un medio positivo. Por lo tanto, f' de x va a ser igual, aquí sacamos un mínimo con un múltiplo, y es 100 menos x cuadrado elevado a un medio, mínimo con múltiplo dividido por el denominador del primer término, 1 por menos x cuadrado, menos x cuadrado, más mínimo con múltiplo dividido para 1, que está como denominador del segundo término, es lo mismo multiplicado por el numerador. Vamos a tener aquí entre paréntesis 100 menos x cuadrado elevado a la potencia 1, un medio más un medio es 1. Esto entonces va a ser igual menos x al cuadrado más 100 menos x cuadrado sobre 100 menos x al cuadrado elevado a un medio. Por lo tanto, f' de x va a ser igual menos x cuadrado menos 2x cuadrado más 100 sobre 100 menos x cuadrado elevado
a la 1 medio. Ahí tenemos entonces f de x. F' de x, que es la primera derivada en el primer paso de este método de resolución para hallar máximos y mínimos, ¿no? Bien, entonces vamos a borrar esto. Y ponemos acá que f' de x f' de x es igual a menos 2x al cuadrado más 100 sobre 100 menos x cuadrado elevado a la 1 medio. Ese es el primer paso. Segundo paso dice, se iguala de y de x a 0 y se obtienen las raíces o valores críticos. Vamos entonces a hacer el segundo paso. Se iguala a 0, ¿verdad? Segundo paso. Entonces, menos 2x cuadrado más 100 sobre 100 menos x cuadrado a la 1 medio es igual a 0, ¿verdad? Igualamos a 0. Luego este denominador primer mío pasa al segundo, mira, multiplicar, se vuelve 0. Por lo tanto, vamos a tener que 0 es igual, perdón, menos 2x cuadrado más 100 es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. De lo cual vamos a deducir que 2x al cuadrado es igual a 100. Por lo tanto, x cuadrado es igual a 50. De lo que, sacando raíz cuadrada de los dos miembros, vamos a tener que x es igual a raíz de 50 o también es igual a 5 raíz de 2. ¿Verdad? 5 raíz de 2. Vamos a ver por qué. Raíz de 50 es igual a raíz de 25 por 2, ¿verdad? 25 por 2 es 50. Raíz de 25 es 5, me queda raíz de 2, ¿verdad? Bien. Vamos a borrar entonces esto. Y quedamos que aquí solamente existe un valor crítico, que x igual a 5 raíz de 2. Este es el valor crítico, ¿no? X es igual a 5 raíz de 2. Creo que habíamos concluido en el desarrollo del segundo paso que 2x al cuadrado es igual a 100, ¿verdad? Bien. Vamos a analizar entonces con valores inferiores a 5 raíz de 2 y con valor superior a 5 raíz de 2. A ver qué pasa. Miren ustedes que cuando x es menor a 5 raíz de 2, cuando es menor, significa entonces que 2x al cuadrado
es menor que 100, ¿verdad? Y si es menor que 100, significa entonces de que f' de x es positivo. F' de x es positivo. Miren ustedes. Si x es menor, se supone que este punto de aquí es el punto crítico, ¿verdad? Donde x, el valor de x en este punto crítico es 5 raíz de 2. Si este valor es menor, entonces el punto se me determina por aquí. Por lo tanto, significa que es positiva el f de x. ¿Por qué? Porque da un valor creciente. Por lo tanto, f' de x es positivo. Pero si x es mayor de 5 raíz de 2, entonces 2x cuadrado es mayor que 100. Miren que un valor mayor que 5 raíz de 2 es 6, ¿verdad? 6 por 6, 6 por 6, 6 por 6, 36. Por 2, 72. 5 raíz de 2, perdón, 5 raíz de 2 no es mayor que 6. 5 raíz de 2, ¿cuánto sale 5 raíz de 2? Son 7, ¿verdad? 5 raíz de 2 es 707. Un número mayor que 707 es 8, ¿verdad? 8 por 8 es 64, por 2, 128, mayor que 100. Un menor de 5 raíz de 2 es 5. 5 al cuadrado 25 por 2, 50, es menor que 100. En este aspecto, cuando es mayor que 100, entonces decimos que f' de x es negativo. Cuando es menor que 100, si este es el punto máximo, es menor el valor, ¿verdad? Conforme el valor de x va aumentando, y si va aumentando significa que y va disminuyendo, y por lo tanto se trata de una función decreciente, lo cual significa que f' de x va a ser negativo. Observen entonces lo que hemos analizado hace un momento. Decíamos que cuando reemplazamos en f' de x los valores menores y mayores, en el punto crítico, cuando va de más a menos, se trataba de un máximo. Porque va de más a menos, se trata de un máximo. Vamos ahora a hacer uno de los ejercicios de lo que se va a mandar como tarea. Sería ejercicios del 1 al 7. Ejercicios del 1 al 7 de la página. Página 69, ejercicios del 1 al 7. Y vamos a hacer el ejercicio número 1 y el procedimiento que vamos a emplear es simplemente en aplicación de esta regla o de esta norma, y todos los ejercicios prácticamente se resuelven de manera mecánica en la implementación de este procedimiento. Lo único que va a variar naturalmente es el tema de que hagamos la gráfica de la función de la manera correcta y vayamos allí deduciendo lo que luego por cálculo vamos a ir determinando, ¿no? Y aquí lo que vamos a poner en conocimiento
es la aplicación de las derivadas, ¿no? Que fue lo que vimos en el primer parcial. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Dice lo siguiente. Calcular máximos y mínimos de las siguientes funciones. Me da aquí la función f de x. F de x es igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. ¿Va? Vamos a hacer primeramente la gráfica, dándole valores a x y a y. Ustedes vayan haciendo esto en sus casas, cojan la calculadora y trabajen, ¿no? Entonces vamos a tener aquí x y y. Cuando x vale 0, y vale 0, 0 al cubo 0, menos 6 por 0 al cuadrado 0, más 9 por 0, 0, 0. Cuando x vale 1, y vale 4, vayan trabajando ustedes esto en su casa, ¿no? Cuando x vale 2, y vale 2, cuando x vale 3, y vale 0, cuando x vale 4, y vale 4, cuando x vale 5, y vale 20, cuando x vale menos 1, y vale menos 16, y cuando x vale menos 2, y vale menos 50. Bien, vamos a hacer entonces la gráfica. Vamos a graficar, ¿no? Dice, cuando x 0 y vale 0, primer punto. Cuando x vale 1 y vale 4, acá el primer punto. Cuando x vale 2 y vale 2, segundo punto. Cuando x vale 3 y vale 0,
Cuando x vale 4, y vale 4. Cuando x vale 5, y vale 20. Cuando x vale menos 1, y vale menos 16. Y cuando x vale menos 2, y vale menos 50, ¿no? Entonces la gráfica aproximadamente va a ser esta. Miren ustedes que a simple vista podemos darnos cuenta de que aquí tengo un máximo y un mínimo. Un máximo cuando x vale 1 y un mínimo cuando x vale 3, ¿verdad? Cuando x vale 1, ¿cuánto es el máximo? 4. Y cuando x vale 3, ¿cuál es el mínimo? 0. Eso lo podemos deducir, pero vamos a calcularlo ahora con los procedimientos que nos está indicando ese primer método para calcular máximos y mínimos. Observen, solamente y nuevamente, con la curva. Aquí hay un máximo, y aquí tengo un mínimo, ¿verdad? ¿Cuánto es ese máximo? Es 4 cuando x vale 1. Y cuando x vale 3, hay un mínimo, ¿verdad? Y y vale 0. Vamos a hacerlo ahora con el procedimiento que nos indica. Dice, se halla la primera derivada de la función. Entonces vamos a tener f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 12x más 9. Todo este segundo miembro dividido para 3, ¿no? Porque lo puedo simplificar igual a 0, ¿verdad? Este es el primer paso. Ya está la derivada, ¿verdad? Segundo paso. Se iguala a 0 esa derivada y se obtienen los valores críticos. Entonces, divido para 3 todo, ¿no? Entonces vamos a tener x cuadrado menos 4x más 3 es igual a 0. Aquí hago una factorización, x sería 3 por 1 menos y menos. Entonces vamos a tener aquí que x menos 1 es igual a 0, por lo tanto x1 igual a 1. Y en el otro, esto aquí es igualado a 0, ¿no? X menos 3 es igual a 0, por lo tanto x2 es igual a 3. Ahí tengo yo los valores críticos. Valores críticos. ¿Verdad? Ahí estamos, valores críticos. Ese es el segundo paso. ¿Qué dice el tercer paso? Dice, se consideran los valores críticos de 1 por 1, se calculan los signos de y de x. Primero con el menor valor, y así sucesivamente. Entonces, el de menor valor es 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Los valores críticos, dice, ¿verdad? Miren ustedes. Se analiza cuando x vale 1, ¿verdad? Se analiza cuando x es igual a 1, ¿verdad? Cuando x vale menos 1 o es menor que 1, ¿qué pasa cuando es menor que 1? Menor que 1 es 0,9, ¿no? 0,9 menos 1 aquí me da un negativo, ¿verdad? F' de x, ¿verdad? Es negativo.
de x. f' de x. 0,9 menos 1, aquí me da negativo. Cuando x es menor que 1, 0,9 menos 3 me da aquí un valor negativo. Negativo por negativo es positivo, ¿verdad? Ahora, cuando x es mayor que 1, entonces f' de x es igual. ¿Qué pasa cuando es mayor que 1? Miren ustedes, si es mayor que 1 es 1.1, 1.1 menos 1 es 0,1 positivo, ¿verdad? Y cuando x es mayor que 1, 1.1 menos 3, da un valor negativo. Por lo tanto, esto aquí viene a ser negativo. Pero sabemos que de más a menos se tiene un máximo, ¿verdad? Se tiene un máximo, ¿verdad? Eso significa entonces que como conclusión, con la primera conclusión de la respuesta, decimos entonces que tenemos un máximo ¿cuánto es el máximo? Dependiendo de cuánto vale 1. Máximo de 4 cuando x es igual a 1. Hemos analizado cuando x vale 1, ¿verdad? Vamos a analizar entonces ahora cuando x vale 3. Cuando x vale 3. Miren ustedes lo que pasa. Primeramente, cuando x es menor que 3, ¿qué pasa cuando x es menor que 3? Un valor menor que 3 es 2,9, ¿no? 2,9 menos 1 da un valor positivo. Cuando x es menor que 3, 2,9 menos 3 da un valor negativo. Más por menos es menos. Ahora, cuando es mayor que 3, porque estamos analizando el punto 3, punto crítico 3, cuando es mayor que 3, entonces f' de x, vamos a ver acá, cuando es menor que 3 es 2,9, ¿no? 2,9 menos 1 es 2,9, es positivo, ¿verdad? 2,9 menos 1 es positivo. Cuando es mayor que 3, un valor mayor que 3 es 3.1. 3.1 menos 3 es un valor positivo. Positivo por positivo es positivo. Y miren ustedes, aquí va de menos a más. Se va de menos a más, entonces el valor es mínimo. Mínimo. Entonces decimos que es mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Cuando x vale 3. Cuando x vale 3, el mínimo es 0. Mínimo 0 cuando x es igual a 3. Y esta de aquí es la caracterización de la respuesta de este ejercicio. No, máximo 4 cuando x igual a 1 y mínimo 0 cuando x vale 3. Ese procedimiento es igual para todos los ejercicios de la tarea de la página 69, ejercicios del 1 al 7, de la cual ya hemos hecho el ejercicio número 1. Entonces, el procedimiento está claro. Primeramente, una vez que obtengo la función, establezco valores de x, de y y hago la gráfica para tener una deducción previa de manera visible conforme la gráfica. Primer paso de manera formal, derivada primera de la función. Segundo paso, igualar a 0 y hallar los valores críticos. Y tercer paso, hacer el análisis de los puntos cuando estas son menores y mayores
a dicho punto, comenzando desde el punto más inferior, más bajo. Y de esta forma se caracteriza la respuesta del ejercicio pedido en aplicación de la derivada. Bien, señores estudiantes, entonces hasta aquí la clase. Debo decirles que hay muchos estudiantes que aún no me han entregado las tareas. Bueno, no muchos, digamos que son pocos todos los estudiantes. En todo caso, yo les sugiero al presidente de cada grupo, de los 3 paralelos A, B y C, que hagan un chat de grupo alternativo, o pónganlo así, cálculo diferencial. El grupo le ponen cálculo diferencial, por ejemplo, tercero A, raya rezagados, para que allí aquellos estudiantes que no han podido por cualquier motivo entregar las tareas, por favor lo hagan. Esta crisis, ustedes saben que el COE Nacional ha resuelto de que va a continuar la cuarentena hasta fin de mes, el 30 de abril, entonces significa que vamos a tener inclusive 3 clases más. Ahora bien, ustedes también se han de dar cuenta que a fines de abril prácticamente vamos a tener la última clase previo a los exámenes del segundo parcial. Este miércoles va a haber una reunión del Consejo Universitario donde se van a tomar algunas decisiones de cómo se va a culminar este ciclo o este periodo lectivo. Entonces estamos supeditados a las disposiciones del Consejo Superior Universitario para ver qué medidas se toman respecto de los exámenes y de las calificaciones finales que determinen que los estudiantes pasen o sean promovidos de un ciclo a otro. En todo caso, nosotros seguiremos con nuestra clase, con nuestra tarea. Por favor, preocúpense en entregarla. Sabemos que existen problemas con algunos estudiantes que están en sitios fuera de la ciudad, en lugares que son rurales, donde es difícil el acceso a internet, donde es difícil inclusive el acceso a la señal telefónica, y pues esas consideraciones creemos que tenemos que nosotros tomarlas en cuenta como docentes a propósito de dar las facilidades que los estudiantes se pongan al día por lo menos en la entrega de esas tareas. Bien, señores, cuídense, bendiciones a todos.